Buenas noches, hermanos. Esperamos que estén bien, que tengan ya su Biblia en la mano. Buenas noches, buenas noches. Y los voy a invitar a que me acompañen con el Salmo 47. Yo se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y así dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: vengan todos, aplaudan, griten alegres alabanzas a Dios. Perdón, el Salmo 46. Dios es nuestro refugio. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar, que rujan los océanos y hagan espuma, que tiemblen las montañas mientras suban las aguas. Un río trae gozo a la ciudad de nuestro Dios, el hogar sagrado del Altísimo. Dios habita en esa ciudad, no puede ser destruida. En cuanto despunte el día, Dios la protegerá. Las naciones se encuentran en un caos y sus reinos se desmoronan. A la voz de Dios truena y la tierra se derrite. El Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros. El Dios de Israel es nuestra fortaleza. Vengan, vean las obras gloriosas del Señor. Miren cómo trae destrucción sobre el mundo. Él hace cesar las guerras en toda la tierra, quiebra el arco y rompe la lanza, y quema con fuego los escudos. Quédense inquietos y sepan que yo soy Dios. Toda nación me honrará, seré honrado en el mundo entero. El Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros. El Dios de Israel es nuestra fortaleza. Y sí, ¿verdad, hermanos? Con todo esto que está pasando ahorita, es triste ver cómo en los países que han llegado los huracanes, pues ahora sí que solo Dios sabe por qué, ¿verdad? Y tenemos que confiar en Él porque Él es el que hace las cosas y Él sabe por qué las hace. Y también pidiéndole, ¿verdad?, a Él que ayude a toda esa gente, porque Él es el único que lo puede ayudar, que nos puede ayudar. Y nosotros con nuestras oraciones, ¿verdad? Pues vamos a orar por este tiempo que vamos a empezar. Señor, te damos gracias en esta noche que tú nos permites nuevamente estar aquí, Padre. Muchas gracias porque tus misericordias son a diario, Padre, y estamos aquí aún entre tanta tempestad que hay en el mundo, Padre. Muchas gracias porque hasta el día de hoy, Padre, tú nos has dado un día más de vida. El estar aquí, Padre, para adorarte, para glorificarte, Padre, para escuchar tu palabra. Muchas gracias cuando muchos ya no pueden escuchar todo esto que estamos escuchando nosotros y viendo nosotros, Padre. Te pido, Padre, que seas tú el que le dé palabras a tu siervo que va a darte tu palabra, Padre, que le des fortaleza, que le des sabiduría y entendimientos, Padre, que seas tú el que obre en él, Padre, y que seas tú el que haga la obra, Padre. Muchas gracias te damos por este tiempo que vamos a tener contigo. Te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén. Buenas noches, hermanos. Bueno, vamos a empezar con el día de hoy con una alabanza. Sábado
exaltado, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos. Tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. Una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada, si te tengo a ti. No me falta nada. Dice que Él pelea por su pueblo. Él pelea por ti esta noche. Di esta frase con nosotros. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Y una vez más. Y yo sé quién va. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada.
ti, Jesús. Empieza a adorar en tus propias palabras. Llena ese lugar de adoración. Te tengo a ti, te tengo a ti. No le falta nada. Tú peleas por mí. Buenas noches, hermanos. Bueno, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios y que Él sea el que hable a nuestras vidas. Señor, te damos gracias, bendito Padre, en esta hora. Muchas gracias, Señor, por el día de hoy que estamos aquí, Padre, para recibir este alimento espiritual, Señor, que tú el día de hoy nos vas a dar, Padre. Danos el entendimiento y el discernimiento, Señor. Abre nuestros corazones, abre los corazones de mis hermanos. Abre su mente, Señor, su corazón. Y a mí, Señor, te pido que me des las palabras, Señor, que seas tú quien hable a través de mí, Señor. Quita todo orgullo, todo altivez, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, que seas tú quien hable, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y si, bueno, hermanos, vamos a ver el día de hoy. Siempre hemos estado viendo empezamos viendo lo que son los pequeños dioses y todo esto pues nos lleva a todo lo que el día de hoy estamos viendo. El día de hoy va a ser el último, la última enseñanza de lo que es esos pequeños dioses. En una primera parte de hace 15 días hablamos de lo que es todo eso de los pequeños dioses. Yo les hablaba el por qué Dios manda a Moisés a sacar a su pueblo, porque el pueblo ya estaba perdido en esas creencias de los pequeños dioses. Abarcan todo eso de las imágenes y todo eso, el que ellos dan a entender pues Dios más, yo les decía, pues más lo que a veces anteriormente nosotros creíamos. Dios más pues Lupita, o Dios más el día de hoy, cómo anda de eso de Judas, ¿verdad? De Judas Tadeo y todas esas cosas. Al día de hoy nosotros entendemos que solamente hay un solo Dios, y de eso se habló, de que hay un solo Dios, no hay otro. La palabra de Dios habla de que Dios es un Dios celoso, el que Él puede hacer todo, no necesita nada, ¿verdad? O sea, es un solo Dios. Él tiene el poder de todo. Los falsos profetas hablan de que Él nos dio el poder a nosotros, y que nosotros pues tenemos, el día de hoy podemos hacer muchas cosas. Al igual, pues sabemos que sí, Dios nos ha dado muchas cosas, pero sabemos que Él es el que las hace, no nosotros. Entonces, hablábamos, o sea, yo les hablaba hace 8 días de lo que, de cómo te atraen cómo atraen a las personas estos falsos maestros. O sea, a cuántos nos hablaron así, ¿verdad? Pues ven acá a Cristo y Él Él te salva, Él te sana, y te hablan, o sea, pues de las cosas materiales, cosas que muchas veces cuando llegamos y no las vemos, pues allí es donde muchas veces nosotros nos desanimamos, ¿verdad? O sea, realmente no vamos por amor a Dios, no llegamos ahí y no estamos ahí por amor a Dios, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vemos que esos falsos profetas, o sea, de qué manera ellos pues han transgiversado todas las cosas de Dios, ¿no? Y nos damos cuenta que dice estos predicadores de la prosperidad, porque siempre nos hablan de prosperidad.
Él te prospera, o sea, se te van a acabar tus problemas. ¿A cuántos de nosotros no nos hablaron así, no? Todo va a cambiar. Se te van a acabar tus problemas. Y llegamos ahí, nos damos cuenta que sucede todo lo contrario. Dios les hablaba hace 8 días, les di versículos, o sea, de que Dios nunca nos hizo esa promesa de que fue todo lo contrario. Él dijo, van a pasar por adversidad, y yo les leí unos versículos, vimos unos versículos donde Él no nos promete eso. Pero tampoco él dice que Él nunca nos va a dejar, que nunca nos va a olvidar, ¿verdad? O sea, Él a cada uno nos da lo que necesitamos. Pero muchas veces, pues nosotros queremos más. Él dice, si te doy, te pierdes, te olvidas de mí. Entonces vemos que esos falsos maestros o esos falsos profetas de esa manera traen a la gente. Entonces, dice estos predicadores de la prosperidad no profundizan en la condición pecaminosa del hombre. La mencionan de manera casual y superficial. Ejemplo, Hexenprinces, palabra de fe. En una entrevista dijo, la palabra arrepentimiento viene del griego metanoia, que literalmente significa cambiar de mente. Y al predicar usamos la palabra arrepentimiento. Al predicar no anunciamos la palabra arrepentimiento, pero la mente de las personas va cambiando todo el tiempo. Pasan de pensar negativamente a pensar positivamente. Entonces vemos esto que dice que pasar de ella, o sea que ellos no hablan, o sea pues ahora sí de que el pecado, o sea, ellos no dice que no profundizan lo que es ahora sí que el pecado, ni hablan de eso. ¿Por qué? Porque ellos dicen que a través del tiempo, o sea, pues van quitándose eso de su mente, o sea, de pensar negativamente a positivamente. Entonces, dice pasar de tener, dice, una mente negativa a tener una mente positiva, ¿es arrepentimiento? Tener una mente relajada respecto del pecado no es arrepentirse. El verdadero arrepentimiento es un cambio de mentalidad, pero nos es concedida por medio de la obra del Espíritu Santo. O sea que eso viene a través, o sea, por obra del Espíritu Santo, o sea, viene en ese cambio en nosotros mismos. O sea, porque no sabemos el día de hoy que nosotros solos no podemos hacer las cosas. El día de hoy dice, ellos dicen que ellos poco a poco van van quitándose eso van cambiando su mente de positiva de negativamente a positivamente, o sea, así ellos piensan que así se la van llevando. Pero aquí lo que vemos nosotros es que es a través del Espíritu. El Espíritu es el que está en nosotros el día de hoy, y ese es
Él es el que nos lleva a un verdadero arrepentimiento, no de que vayamos cambiando como ellos dicen. O sea, de ir pensando de negativamente a positivamente. O sea, el día de hoy el Espíritu de Dios es el que obra en nosotros y Él es el que nos lleva a un arrepentimiento. Sí, porque Él dice, bueno, porque aquí ahora sí que nosotros vemos que, y Dios nos da a entender el día de hoy, dice que tener una mente relajada respecto del pecado no es arrepentimiento. Y eso es lo que ellos hacen. El verdadero arrepentimiento es un cambio de mentalidad, pero nos es concedido por medio de la obra del Espíritu Santo. O sea, esos cambios, ese cambio de mentalidad, de forma de ser en nosotros mismos, cuando nosotros decimos ser cristianos. Cualquiera puede decir que es cristiano, pero las cosas que nosotros hacemos o lo que los demás ven en nosotros, pues demuestra todo lo contrario. Entonces, dice en 2 de Corintios 7:10, la tristeza que produce Dios para arrepentimiento, para salvación, es la que nos lleva a reconocer nuestro pecado. La tristeza que produce Dios para arrepentimiento, o sea, Dios también nos produce tristeza. A veces dicen, Dios no es todo es alegría. No, Dios dice que también Dios nos produce tristeza. La tristeza que produce Dios para arrepentimiento, o sea, el que nosotros nos demos cuenta que hemos pecado. Y entonces, nos relarguye, ¿verdad? Del día de hoy sabemos que nos relarguye el espíritu. Y viene esa tristeza en nosotros por el haber pecado. Mejor muchas veces, más bien la palabra de Dios habla de que pues la carne nos gana, y más cuando no estamos bien cimentados en lo que es la palabra y no agarramos la palabra para fortalecernos en el espíritu. Entonces, a veces, pues, nos dice en la palabra de Dios que el otro viene a robar, a matar, o sea, a destruir, dice, y él en el menos momento que no nos lo esperamos, ataca. Entonces, ya cuando nos damos cuenta, pues ya pecamos, y allí es donde viene un arrepentimiento, o sea, la tristeza de arrepentimiento, o sea, de la cual habla Dios, que Él dice que la tristeza que produce Dios para arrepentimiento, para salvación, es la que nos lleva a reconocer, o sea, reconocer que pecamos. Nuestro pecado, dice, para salvación es la que nos lleva a reconocer nuestro pecado. Hay fruto, hay evidencia que si ha habido un arrepentimiento y otras personas podrán ver ese fruto. Buenas obras que agradan a Dios. O sea, ese fruto de arrepentimiento en nosotros, otras personas lo ven. O sea, es fácil decir que yo soy cristiano, pero otra gente ve que yo
O sea, digo, yo soy cristiano, pero otra gente ve todo lo contrario en mí. Y aquí lo que él dice es que otras personas pueden ver ese fruto de cómo era yo antes y a cómo soy el día de hoy. O sea, hay muchas cosas que al igual la gente de afuera pues lo ve, ¿verdad? Y no es fácil todo esto para nosotros, o sea, el cambiar, que venga ese cambio en nosotros mismos. Pero el día de hoy dice que el Espíritu es el que nos mora, el Espíritu que el día de hoy mora en nosotros, ese es el que el día de hoy obra en nuestras vidas. Él es el que nos lleva a un arrepentimiento verdadero, y los demás van a ver esos frutos de ese arrepentimiento. Porque muchas veces nosotros podemos decir que somos cristianos, pero vivimos en el mundo como si no fuéramos cristianos. Entonces, de verdad, o sea, ¿qué clase de cristiano pues soy yo, verdad? O sea, yo no puedo decir que soy cristiano cuando allá afuera me comporto como si no lo fuera. O sea, pues al cabo los hermanos no me ven. Pero tenemos que darnos cuenta que, yo se los comentaba en una ocasión, Dios puso como testigo el cielo y la tierra, mi hermano. Entonces no te puedes esconder de nada, ni de nadie. Porque Dios, donde quiera que estés, te está viendo. Entonces, vemos que en Hechos, dice, si no, dice, sino que anuncie primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Entonces, esas son las obras que nosotros el día de hoy debemos hacer, y que los demás vean que de verdad en nosotros ha habido un verdadero arrepentimiento, y que ya el día de hoy, o sea, lo que les decía, que ya no hacemos las cosas como que hacíamos antes. Dice, Dios exige que hagamos buenas obras. Pues claro que no, o sea, eso no, Él no nos exige, ¿verdad? Que se hagan buenas obras. Dice, no, que Dios no exige que hagamos, que ahora sí que Dios exige que hagamos buenas obras para podernos arrepentirnos. Dice, no, pero cuando Dios concede el arrepentimiento, el fruto es la manifestación de buenas obras. Es un cambio de mente que se traduce en una vida transformada, en una vida para la gloria de Dios. O sea que allí es donde nosotros nos damos cuenta y donde nosotros vemos, o los demás ven en nosotros más bien esos buenos frutos de arrepentimiento, que ya el día de hoy lo hacemos para la honra y la gloria de Dios. O sea, ya no hacemos las cosas como antes las hacíamos. Y entonces dice, Miles Monroe dijo, tenemos la mente de Dios. Y vean aquí, o sea, ellos dicen, tenemos la mente de Dios acerca de su voluntad. Cuando oramos, Él nos da derecho nos da derechos legales para hacer su voluntad. La oración es
el hombre dándole permiso a Dios. O sea, vean aquí lo que ellos dicen. O sea que nosotros le damos permiso a Dios. Dice dándole permiso a Dios para interferir en los asuntos de la tierra. Es la licencia terrenal para la intervención celestial. Dios no puede hacer nada en la tierra si los humanos no le dan permiso. No le dan permiso a Dios. Siempre están buscando una buena, un humano que le dé el poder de la intervención. Dios tiene el poder, la autoridad, pero el hombre le da licencia, a pesar de que Dios puede hacer cualquier cosa, solo va a hacer lo que le permitamos hacer los hombres. Y fíjense, eso es lo que los falsos profetas, todo lo que esos hombres, cómo ellos ven o cómo han ellos transgiversado todo lo que es la palabra de Dios, que nosotros debemos de darle permiso a Dios en todo lo que Él deba de hacer. O sea, Él no puede hacer nada en nosotros, es lo que ellos dicen. Entonces nomás vemos todo eso y se imaginan que ahora resulta que nosotros debemos de darle permiso a Dios para que Él haga las cosas. Dios puede deshacernos en el momento que Él quiera. Él en su soberanía puede acabar con nosotros. Y no es de que nosotros le demos permiso a Dios para que Él haga las cosas. Y ellos así lo entienden. Así lo ven, que Él tiene el poder, pero Él no puede acabar con nosotros, porque Él no puede quitarnos la vida. Entonces, dice, ¿será verdad que Dios solo puede hacer en la tierra lo que le permitamos? Dios puede hacer lo que Él quiera, en todo momento, en cualquier lugar. Salmo 115, 3, dice, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso hacer los predicadores de la prosperidad, de la palabra de fe, dirán, sí es cierto, pero solo en los cielos. Salmo 135, 6. Dice, todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Dios puede hacer lo que Él quiera en todo lugar sin pedirle permiso al hombre. El mensaje de estos falsos maestros está centrado en el hombre antropocéntrico. Creen que el hombre tiene poder para crear y hacen a un lado la soberanía de Dios y su gran poder. Los predicadores de la palabra de fe nos acusan de no creer en los dones del Espíritu Santo. Nos llaman cesacionistas, que al no creer limitamos a Dios en los milagros. Ellos son los que creen que pueden limitar a Dios en su voluntad seccionista. Dice que los amigos tienen conversaciones abiertas y francas entre ellos, los
lo he hecho con el Señor y me ha dicho ¿qué piensas de esto? Dice, ¿qué piensas de esto? Me ha preguntado por mi opinión. O sea que estas personas dicen que Dios les pregunta por su opinión, o sea, pues como que tú qué opinas. Y aquí es donde nos damos cuenta, o sea, que ahora resulta que Dios nos debe de preguntar a nosotros, ¿qué opinamos? ¿No? O sea, por su opinión dice, bueno, Señor, ya que preguntas, tal vez me estoy haciendo, pero Él me dijo, no, hablemos francamente. ¿Qué te parece? Le dije, no creo que deberías hacer eso. Me dijo, ¿por qué crees que no debo hacerlo? Le dije, bueno, ya sabes que yo te conozco. Conoces a la gente más que yo, pero ya sabes, Señor, si me dejas, déjame trabajar más con este individuo. Creo que podemos llegar hasta ti. Él dijo, ok, sigue adelante, haz lo que tengas que hacer. Yo te digo que el que gana almas es sabio. Y nos damos cuenta, mis hermanos, o sea, de todo lo que ellos creen que ellos pueden hacer, todas esas personas, pues los falsos maestros, o sea, lo que ellos pueden hacer, que ahora sí que ellos creen que deben de preguntarle a Dios, ¿verdad? Por todo eso, hasta pedirle que Dios les pide opiniones, como si Dios de verdad no pudiera hacer las cosas. O sea, ellos le quitan el poder a Dios, o sea, poniéndose ellos delante de Él, cuando realmente el día de hoy sabemos que Dios no necesita la ayuda de nada ni de nadie, ¿verdad? O sea, entonces ellos es lo que ellos hacen. Dice le pregunta dice, Dios le pregunta al hombre por su opinión, pero respecto a lo que él hace, Dios pide consejo a los hombres. ¿Quién es ese que oscurece el consejo, palabras sin sabiduría? ¿Quién se cree que es este hombre? Estas personas no son cristianas, no son salvos. Ellos saben que no son salvos. Cuando somos salvos, recibimos el don del Espíritu Santo, quien nos guía a la verdad, nos santifica con la verdad, elimina el significado de la palabra de Dios en nosotros. El hombre no puede ser templo y morada del Espíritu Santo. Y el Señor esta clase del Espíritu Santo y enseñar esta clase de blasfemias, herejías. El Espíritu Santo les corregiría con la palabra de Dios. No soportarían saber la
la verdad y enseñar mentira. La gente que sigue a los falsos maestros son cristianos. En su gran mayoría no son cristianos, no son creyentes. Cuando Dios salva al pecador, cuando Dios salva al pecador, lo va a conducir a la verdad, y a la verdad lo va a transformar. ¿Puede un verdadero creyente estar en un error teológico tan serio? Sí, por tiempo, pero no para siempre. Y si el Espíritu Santo es lo suficientemente poderoso para salvarte y para sacarte fuera de un culto falso. Lo que el día de hoy, o sea, lo que él está diciendo, o sea, dice de que no para siempre, dice ¿puede un verdadero creyente estar en un error teológico tan serio? Sí, dice sí, por un tiempo, pero no para siempre. Lo que nos dice es que el Espíritu Santo es lo suficientemente poderoso para salvarte y para sacarte fuera de un culto falso. Así que deberíamos preocuparnos por las personas que conocemos, que siguen a estos falsos maestros. Probablemente asisten a estos cultos porque el Espíritu Santo no mora en ellos tampoco, y seguramente otros se sienten atrapados en estas herejías. La verdad de Dios es que es lo que los va a sacar de estas prácticas religiosas, herejes. Muchos de nosotros tal vez no nos damos cuenta que estábamos siendo limitados, alimentados con falsas doctrinas, pero es Dios quien nos ha sacado de estos movimientos heréticos, contrarios a las cosas de Dios, herejías. Entonces aquí lo que Dios lo que nos dice es que muchos de nosotros quizás estén en esos lugares donde están dando esas falsas doctrinas. Pero Él dice que no por mucho tiempo, o sea, si Él ya nos eligió, si Él ya nos señaló a nosotros, o sea, y a esas personas aún estando en esos lugares, dice que Él las va a sacar, Él las va a traer, ¿verdad? Y muchas veces nosotros al igual, eso no lo podemos entender porque, pues esa gente nos habla, de cosas materiales, de dinero, y nos vamos a meter. Pero Dios nos va a sacar de ahí, o Dios va a sacar a esa gente que de verdad, o sea, se va y se mete pues a esos lugares, y Él dice que él va a sacarlos de ese lugar. Porque aún muchas veces nosotros podemos decir que creemos en Dios, pero nos vamos a otros lugares donde nos hablan de dinero, nos hablan de sanaciones, y son cosas que nosotros aún también las llegamos a hacer, hermano.
Pero si Dios ya nos ha hecho ese llamado a nosotros, y muchos de nosotros estamos metidos en otros lugares, Él dice que Él los va a traer. O sea, Él los va a sacar de ahí. Por eso dice que no por mucho tiempo. Lo cual nos damos cuenta que muchas veces nosotros, aunque nosotros ya hayamos sido de las personas que Dios ha señalado, que ya Dios nos dice que desde el vientre de nuestra madre, pues Él ya nos tenía, ahora sí que ya nos había, Él nos habló, ¿verdad? Y entonces nos damos cuenta que muchas veces nosotros nos dejamos llevar por las cosas materiales. De verdad, o sea, no lo hacemos por amor a Dios. Lo hacemos por amor al dinero, aunque Él dice que no es malo, o sea, que tengamos, ¿verdad? Porque Él no está peleado con el dinero. Por lo que Él está peleado es que nosotros veamos todas las cosas materiales, el dinero, aún por encima de las cosas de Dios. Entonces, eso es lo que Él ve mal. No es de que Él no esté, o sea, que no quiera que nosotros tengamos, ¿verdad? Y dice, ¿los católicos romanos son salvos? No, si el creyente católico abraza toda la doctrina católica romana. No es salvo si un pecador recibe la salvación, no puede permanecer mucho tiempo en cultos herejes, porque Dios mismo le saca. O sea que fíjense, aquí nosotros nos debemos, bueno, más bien nos debemos de dar cuenta que nosotros mismos éramos católicos, ¿verdad? Y el día de hoy nos damos cuenta en dónde estamos. Eso es lo que trata, o sea, de lo que Él nos dice ahí. O sea que mucha gente que aún está metida en el catolicismo la va a sacar y se la va a traer, así como a nosotros. Dice, ¿cómo dice? Los católicos romanos son salvos, ¿no? Si el creyente católico abraza toda la doctrina católica romana, no es salvo. Dice, hay una parte donde dice que nadie puede cumplir esos, pues los 10 mandamientos, ¿verdad? No es salvo si un pecador recibe la salvación, no puede permanecer mucho tiempo. Si un pecador recibe la salvación, no puede permanecer mucho tiempo en cultos herejes, porque Dios mismo le saca para que esté en comunión con otras personas que también son salvas en Cristo. El que ha nacido de Dios con la ayuda del Espíritu Santo empieza a reconocer la verdad. O sea, lo que le estábamos hablando acá, o sea, lo que les acabo de decir, ¿no? Acá, que el Espíritu de Dios es el que mora el día de hoy en nosotros. El que ha nacido de Dios con la ayuda del Espíritu Santo empieza a reconocer la verdad acerca de la justificación por gracia y sabe que
que nada hizo, ni puede hacer, para ser aceptado como hijo de Dios. Por eso se aparta de toda religión que enseña que además de creer en Cristo, hay que hacer algo personal para complementar la salvación, como buenas obras. Y fíjese, o sea, lo que dice es que nosotros el día de hoy sabemos que no debemos hacer nada, que nosotros ya no tenemos nada que hacer porque ya todo está hecho. Lo que esas personas el día de hoy hacen es que piensan que deben de hacer más cosas para poder llegar a una salvación, cuando realmente pues sabemos que ya no, nosotros el día de hoy estamos aquí sin haber hecho nada. No tenemos nada que hacer porque ya todo está hecho. Dios o más bien Cristo ya hizo todo por nosotros. Y ellos dicen que deben de hacer otras cosas, acumular otras cosas para llegar a una salvación, como guardar la ley. El Espíritu Santo hace la obra de santificación en el creyente. El Espíritu Santo hace la obra de santificación en el creyente. Le libera del error y de los lugares donde se predica el error. O sea, Él nos va a liberar a todo el hermano que anda en otros lugares y que está en ese error, así como nosotros mismos. Y dice, no podemos callarnos al ver a uno de nuestros amigos reuniéndose en cultos heréticos, porque participan de una secta. Y esos, o sea, les llama sectas a todas esos lugares. Y nosotros nos damos cuenta que aún nosotros anduvimos metidos pues en esas sectas, ¿verdad? En esas iglesias donde se daban esos falsos, esa falsa doctrina. Dice, voy a decir algo que va a encender sus luces apagadas. Dios tiene el poder de quitar la vida, pero no puede. Él tiene el poder para hacerlo, pero no lo hará. Está inmovilizado. Fíjese, dice esa persona que Dios está inmovilizado. No puede, él dice que la vida y la muerte están en el poder de quién, y dice de quién, de ustedes. Le hacen una pregunta, dice de quién, está en el poder, y le hacen una pregunta, dice en el poder de quién, de ustedes. Y dice, ¿estás listo para esto? Usted elige cuándo vive y usted elige cuándo muere. La muerte y la vida están en el poder de su lengua, no de Dios. Eso es lo que ellos dicen.
que el poder de la muerte está en la lengua de nosotros. No está en el poder de Dios. Y nos damos cuenta que esto viene viene debemos, bueno, que nosotros veamos, ¿verdad? Que en Santiago, habla del control de la lengua. Y bueno, esto, yo ahora sí que no más quiero yo que apunten en el libro de Santiago, en el Santiago 3, allí es donde habla del control de la lengua, hermanos. O sea, dice en el 7, dice, el ser humano puede, en Santiago 3, 7, dice, el ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces, pero nadie puede domar la lengua. Es maligna e incansable, llena de veneno mortal. A veces alaba a nuestro Señor y Padre, y a otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Lo que aquí nos dice es que nosotros matamos a las personas. De esa muerte es la que ellos hablan. Nosotros matamos a las personas con nuestra lengua. Por eso ellos dicen, tú tienes el poder de morir o de vivir. Pero no es como ellos dicen, ellos creen. Dice, y así la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermanos míos, eso no está bien. ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? ¿Acaso una higuera puede dar aceitunas o una vid higos? No, como tampoco puede uno sacar agua dulce de un manantial salado. Y vemos esa parte de la cual ellos hablan, o sea que nosotros tenemos el poder de vivir o de morir cuando nosotros queramos, pero ellos han transgiversado esos versículos de que ellos tienen el poder. O sea, porque nosotros podemos matar, tenemos el poder de matar, porque habla de la lengua, que nosotros no podemos dominar la lengua. Entonces, mis hermanos, eso es algo que nosotros debemos de ver en esa parte, de que Santiago habla de que de la lengua sale veneno, sale lumbre. O sea, nosotros podemos matar a la gente con las palabras. Por eso dicen ellos que nosotros tenemos el poder de vivir o de morir cuando nosotros queramos. Y eso es algo que nosotros debemos de entender. O sea,
más bien leer esa parte de lo que dice de que veamos en ese libro de Santiago, en el 3, donde habla de cómo nosotros tenemos el poder de vivir o de morir, pero no es en la forma en cómo ellos lo hablan. Ellos han discernido, o sea, han malinterpretado todo eso, pero nosotros no tenemos el poder de morir y de vivir cuando nosotros queramos, hasta que nosotros queramos, porque Dios en su soberanía puede acabar con nosotros cuando Él quiera. Nosotros no tenemos ese poder. Más bien nosotros matamos con nuestra lengua. Entonces el día de hoy sabemos que no podemos nosotros ni hacer cosas como les hablaba, o sea, de hacer cosas, a acumularle más cosas a lo de Dios para que llegara una salvación, porque ya no hay nada que hacer. Dios o sea, Cristo ya hizo todo, y nosotros tampoco no tenemos el poder de vivir el tiempo que nosotros queramos y de morir cuando nosotros queramos. Porque Dios Cristo ya hizo todo. ¿Sí? Entonces eso es algo que nosotros debemos de ver, o sea, tomar nuestra Biblia y no dejarnos llevar por esos falsos profetas. Y bueno, yo creo que al igual, yo no digo que ni de nosotros, pero que de verdad, hermanos, nosotros podamos discernir la palabra de Dios, que le pidamos el discernimiento a Dios. Sí, para que nos demos cuenta de lo que Él dice en Juan 8:58. Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Mis hermanos, o sea que hasta en esto nos damos cuenta que Jesús, o sea, antes de todos, o sea, Él ya estaba. O sea, Él fue el primero en todo. Dice en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. O sea que el Hijo y el Padre es uno solo. Si alguien predica que Jesús no es Dios, no está predicando el Jesús de la Biblia. Entonces, mis hermanos, eso es lo que nosotros debemos de ver, ¿verdad? Que de verdad estemos viendo el verdadero evangelio, porque hasta en eso donde dice que en Juan 8:58 que Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Hasta ese versículo, hermanos, ellos lo han transquiversado, ¿sí? Porque unos dicen que ellos fueron cuando Moisés, que dicen ellos,
malentienden que cuando Moisés fue a sacar el pueblo y Jesús les dijo, que le dijo, y si ellos me preguntan quién me mandó, tú les dices, yo soy. Y ellos se atribuyen ese versículo a ellos mismos. Yo soy. Yo soy Dios. O sea, hasta ese versículo ellos lo transquiversaron. O lo transquiversan, porque hay una persona que así lo predica. Que él es Dios. Entonces, hay cosas que Dios no puede hacer, sí. No puede pecar, no puede mentir, no puede negarse a sí mismo, no puede dejar de ser Dios. Si hay un instante en que Jesús no fue Dios, entonces Él nunca fue Dios. Desde el principio, Jesús enfrentó angustia espiritual, pero nunca murió espiritualmente, porque el poder dice, porque el Padre no menosprecia ni abomina al afligido, ni su aflicción, ni esconde su rostro del hombre en aflicción. Entonces, se imaginan, entonces, si Jesús no fue Dios, entonces no hay salvación. Eso es lo que las cosas que Dios no puede hacer. Él no puede mentir en nada. Él es la verdad. Él es el camino, es la verdad y Él es la vida. Entonces, mi hermano, en eso es lo que debemos nosotros de ver, o sea, de verdad, cuál es el verdadero evangelio que nosotros vamos siguiendo. ¿Qué más dijo Jesús en la cruz? Y esto es el final de todo esto, mis hermanos. ¿Qué más dijo Jesús en la cruz? Lo que ahorita les estaba yo leyendo. Este es lo que Jesús dijo en la cruz. Consumado es, la obra está completa, todo está pagado. O sea que, mis hermanos, nosotros no tenemos nada que hacer. Pero muchas veces nosotros lo que vemos en esta parte es de que, bueno, pues si no hay nada que hacer, o sea que, ¿entonces puedo seguir pecando? No, mi hermano, es que muchas veces nosotros mismos le buscamos a las cosas de Dios para seguir nosotros haciendo las cosas que a nosotros nos agrada. El hecho de que diga él que ya todo está pagado no quiere decir que pueda seguir pecando. Y nosotros nos damos cuenta que muchas veces nosotros mismos nos decimos ser cristianos y seguimos pecando. Y no porque nos haya ganado la carne, sino porque nos gusta hacerlo. O sea, él dice, ya todo está pagado, no tenemos que andar detrás de San Juditas, no tenemos que andar detrás y ayudándole a Dios para llegar a una salvación. No, ya todo está pagado por las obras que Él hizo, de haber muerto en la cruz y pagar por nuestros pecados, para haber pagado por algo que nosotros tendríamos que ser los que hubiéramos pagado en lugar de Él.
pero a Él le plació hacerlo, por ese amor que Él nos tiene. Entonces, mis hermanos, eso es lo que nosotros debemos de entender. Y de hecho, tampoco Dios no dice que nunca vamos a pecar, porque Él dice que vamos a pasar aflicciones y que vamos igual a seguir pecando. Pero mi hermano, una cosa es que de verdad, por todas las cosas fuertes que estemos viviendo y estemos pasando, y pues caigamos en pecado de una forma y de otra, y otra cosa es que lo hagamos aún sabiendo que no debo de hacerlo, y que lo haga porque me gusta hacerlo. Entonces no tengo nada de cristiano. Y si pienso que por eso, por decir que soy cristiano, voy a llegar a una salvación, pues yo creo que hasta ahí estoy mal, porque no va a haber una salvación, porque yo ya lo estoy haciendo con alevosía y ventaja, hermano. Aún sabiendo que estoy mal, lo estoy haciendo. Y mis hermanos, sabemos que muchas veces no podemos entender esas cosas de la fe, de lo que debamos hacer, a veces de añadirle las obras, ayudarle a Dios para una salvación, cuando sabemos que nosotros no tenemos ya nada que hacer más que obedecer y llevar ese evangelio a los hermanos, pues que no tienen pues que no conocen el evangelio. Les voy a leer lo que dice en Santiago. En Santiago 2:14. Dice: amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Es lo que dice en Santiago 2:14. Y dice: amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? O sea, es lo que yo les decía, o les estaba yo hablando. Si no lo demuestras con tus acciones, o sea, ese es el cambio que los demás deben de ver en mí. En mis acciones el día de hoy, lo que yo haga, no en ayudar, mi hermano. Al igual, el ayudar, también debo de hacerlo. Pero lo que dice aquí, con mis acciones, ya no ser la misma persona que antes. Dice: supónganse que ven a un hombre, supónganse que ven a un hermano o una hermana que no tiene qué comer ni con qué vestirse, y uno de ustedes le dice adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le dan ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Ni ropa, ¿para qué le sirve? Dice. O sea, a veces hay hermanos que necesitan y ve uno cómo viven y no les da uno nada, y además dice, pues ¿de qué le sirve que uno le diga que te vaya bien si uno no hace nada? Entonces, mi hermano,
Eso es algo que nosotros ya debemos de hacer el día de hoy. No porque esas obras nos salven, no, porque nosotros sabemos que el día de hoy debemos de hacerlo. Mi hermano, y dice en el 17, ¿cómo pueden ver la fe por sí solo? Por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones. Está muerta y es inútil. Dice, ¿cómo puede ver la fe por sí sola? No es suficientemente. O sea que por sí sola no es suficiente. Si no hay cambios en mí. Dice que es inútil. Dice, ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones, pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? ¿Cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Tú me puedes decir que tienes fe en Dios. Todo el mundo tiene fe en Dios, pero las acciones que hago no son agradables a Dios. De esas acciones son las que Dios habla. Yo les mostraré mi fe con mis acciones. Yo les mostraré mi fe con mis acciones. Eso es lo que los demás van a ver en mí. Las acciones que el día de hoy yo hago como cristiano. Les voy a mostrar mi fe con mis acciones. Y muchas veces nosotros decimos que somos cristianos y mostramos todo lo contrario. Mi hermano, yo creo que tenemos mucho todavía por hacer nosotros como cristianos. Yo podría decir que todo lo que ahorita estamos viendo ni es para aquella gente que no conoce de Cristo, ni para aquellos falsos profetas, es al igual es hasta para nosotros mismos. Porque nosotros, diciendo que somos cristianos, hacemos todo lo contrario, mis hermanos. Dice, yo te voy a mostrar mi fe con mis acciones. De esa manera es como nosotros nos vamos el día de hoy a ver allá afuera, que esa gente vea que de verdad como cristianos estamos haciendo buenas acciones. Nosotros mismos, no por los demás, no ayudando a los demás, que al igual eso es algo que nosotros debemos de hacer, ayudar a aquel que no tiene. Pero eso no nos va a llevar a ninguna salvación. La salvación es las acciones que yo muestre haciendo yo mismo en mi vida. Dejar de andar alcoholizándome, dejar de fumar, dejar de andar en otros lados. Eso es lo que me va a llevar una salvación. Esas son las acciones de las cuales habla Dios. Pero bueno, mis hermanos, el tiempo se nos terminó y esto fue la última, esperando que de verdad, haya habido un entendimiento para todos mis hermanos y que de verdad, viendo el tiempo en el que el día de hoy estamos, de verdad empecemos por hacer esas buenas acciones con nuestros hechos, mis hermanos. Voy a pasar a mi esposa para que les hable de las ofrendas y ahorita despedimos el tiempo, mis hermanos. Pues ahora sí que llegó la hora más importante. Bueno, lo importante ya
Ya lo escuchamos, ¿verdad? Los voy a pedir que me acompañen, por favor, al libro de Mateo 6:19 al 21, que dice así: No amontonen riquezas aquí en la tierra, donde la polilla destruye y las cosas se echan a perder, y donde los ladrones entran a robar. Más bien amontonen riquezas en el cielo, donde la polilla no destruye ni las cosas se echan a perder, ni los ladrones entran a robar. Pues donde está tu riqueza, allí estará también tu corazón. Y pues uno ha venido diciendo, ¿verdad? Que uno ofrende de corazón, que hay necesidades en la iglesia, pero pues ahora sí que eso ya es cosa de cada quien y eso ya es personal, hermanos. Usted sabe cómo amontona su riqueza. Usted sabe, como le comenté, a qué le va a dar prioridad, ¿verdad? Y como les dije la otra vez, lo primero es lo primero, y lo primero es con Dios nuestro Señor, que Él es el dador, Él es nuestro proveedor, Él es el hacedor de todo. Y pues vamos a orar por las ofrendas, hermanos. Jehová Dios, en esta noche te damos gracias, Padre, por todos los hermanos que van a ofrendar, o por los que ya ofrendaron, Padre. Te pido, Padre, que tú nos des un corazón de carne, Padre, para seguir en tu obra, Padre, que es predicar la palabra, Señor, que es acumular para el reino de Dios, Padre, que para que esto siga creciendo, Padre, que seas tú, Padre, porque eres tú el que nos das, el que nos sostienes. Te pido por todos mis hermanos que ya ofrendaron o que van a ofrendar, Padre, porque sabemos que no nos quedaremos sin un plato de comida, sin nada, Padre, porque tú eres el que nos mantienes en todas nuestras áreas de nuestra vida, Padre. Sabemos que muchas veces transgiversamos las cosas, como estaba comentando ahorita el predicador, Padre, que muchas veces pensamos que porque vamos a ofrendar, tú nos vas a multiplicar el dinero. Cuando no es así, tú solamente sabes las necesidades. Tú nos das lo que necesitamos, no lo que queremos. Porque en ti confiamos y debemos estar confiando, Padre, depender de ti por ser nuestro dador, nuestro sustentador. Te damos gracias en esta noche y te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, sabemos que el día de hoy, pues todos necesitamos, ¿verdad? Más bien todos estamos necesitados de Dios. Sin Dios sabemos que no podríamos hacer nada, ¿verdad? Y entonces, pues sabemos que la oración es fuerte, que la oración, de verdad, yo les decía la semana pasada, en esa sí podemos confiar, que la oración sí nos puede sanar. No aquellas personas que nos hablan y nos dicen que vengan, que va a haber un culto de sanación. Mi hermano, la oración es la poderosa, ¿verdad? Sabemos que es así, puedes llevar a sanarnos. Y vamos a orar, vamos a pedir oración por María Elena Cervantes, por COVID, orar por la familia Porras Sánchez, por COVID, orar por la hermana Inés Carachurre por COVID. Pues vamos a orar por estas hermanas. Señor bendito Padre, nosotros sabemos, Padre, que tú eres nuestro Dios, Señor, que tú eres nuestro Padre. Señor, que tú eres el único, que tú tienes la última palabra, que tú eres el que decides en todo y en todos, mi Dios.
que tú eres el que nos diste la vida y que tú eres el único que nos la puede quitar, Señor. Amado Padre, te pedimos por estos hermanos y por estas hermanas, que seas tú, Señor, obrando en ellas, mi Dios, y en ellos. Bendito Señor, nosotros te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús hagas tú todas las cosas, mi Dios. Ten misericordia, Señor, de estos hermanos, de estas hermanas, Señor. Y que seas tú, Señor, quien obre en cada corazón, en cada vida de ellos. Ten misericordia de ellos, Padre. Pon en ellos esos doctores, Señor. Que seas tú, Señor, que pongas quien ponga en ellos esos doctores y tu mano poderosa esté sobre de ellos, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Padre. También pedimos por la familia Jiménez Torres, por neumonía, por su pronta recuperación. Señor, te pedimos por la familia Torres, por su pronta recuperación, Señor. Que seas tú, Señor, que quien ponga, Señor, tu mano sobre de ellos, Padre. Que seas tú, Señor, obrando en sus vidas, mi Dios. Por su pronta recuperación, Señor, sabemos que tú eres el único Dios, el único Señor, el Señor de señores, el que puede hacer todo en nosotros, porque tú nos has criado, Señor, a imagen tuya, Señor, y tú eres el que conoce nuestros cuerpos, Padre. Te pedimos por ellos, Señor, que haya una pronta recuperación en ellos, Señor. Te pedimos también por Erika Cervantes, tiene hemorragia, Señor, te pedimos por esta hermana. Padre, sabemos que eso es algo, Señor, que en su cuerpo no sabemos el por qué, Señor, pero, Señor, dices tú en tu palabra, y hablas en tu palabra de esa mujer, Señor, de esos sangrados, Padre, que duró tantos años, Señor, y que ella, su fe, Señor, en Cristo, ella decía con tocar el borde de su manto, Señor, que esta hermana no sabemos si te conozca o no, Padre, pero muchas veces tú permites hacer las cosas en cada uno de nosotros para poder llegar a ti, Señor. Sé tú, Señor, quien obre en ella, Padre, y dale esa paz y esa tranquilidad para que ella soporte todo lo que ella está pasando, Padre. Te pedimos que tengas misericordia de ella, Señor, por consuelo para la familia López García. Falleció su papá. Señor, lleva la paz, Señor. Esa paz que solamente tú sabes dar, dices en tu palabra que tú nos das la paz que el mundo no nos da, Señor. Lleva esa paz a esa familia, Señor. Y Señor, te pedimos que seas tú, Señor, quien obre en sus vidas, Padre. Que haya esa paz y esa tranquilidad, Señor, en ese hogar, Padre. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús, Señor, y por los estudios, por los estados de Tabasco y Chiapas, por las inundaciones y lluvias. Señor, pedimos por todos esos estados, Señor, de Tabasco, Señor, de todos esos lugares donde ha habido esas inundaciones, por esos desbordes, Señor, de esas aguas, Padre, y por esos huracanes que el día de hoy hay por allá, Señor. Señor, todos estos hermanos que están sufriendo por esos desbordes de esas aguas, Señor, que ya llevan muchos días, Padre. Que seas tú, Señor, que quien lleve esa paz y ese consuelo a todos esos hermanos, Señor. Muchas veces nosotros, Padre, estamos quizás quejándonos por mínimas cosas, Padre, cuando nos damos cuenta que hay hermanos que han perdido hasta familias, han perdido hogares, Señor, han perdido
todo lo que hay en sus hogares, Padre, hasta sus hogares, Padre, sus casas las han perdido, Señor. Y aún ellos tienen esa esperanza, Señor, de seguir adelante y salir de allí, Padre. La esperanza de la ayuda de nuestros presidentes, Señor. Te pedimos que seas tú quien ponga en nuestros presidentes el querer por hacer las cosas y ayudar a esos hermanos. Pero antes que nadie, Señor, seas tú, mi Dios. Seas tú quien ponga las cosas en esos hermanos, Padre, para que ellos salgan adelante, Padre, y puedan recuperar sus vidas, Señor, de esos lugares donde están inundados, donde esas aguas, Señor, ya se están echando a perder, Padre. Cúbrelos, Señor, cúbrelos tú, Señor, con tu manto, Padre. Y que no haya esas enfermedades por esas aguas, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias, Señor, por todo, Padre, lo que está sucediendo, porque tú dices en tu palabra que hasta por eso debemos de darte gracias, Señor. Y también, Señor, tenemos, bueno, ya eso fue lo de los anuncios, las oraciones. Y tenemos unos anuncios. Oración de lunes a viernes, 5:30 AM a las 5:30 de la mañana. Por vía Facebook. Reunión general, domingo a las 11 AM y martes 7 PM. Suscríbanse a la página de YouTube, YouTube Iglesia Impactando a las Naciones, Apotitla. Ahí se están subiendo todas las enseñanzas. Reunión de varones, sábado 10 AM. Para todos los varones, reunión virtual cada sábado a partir empezó a partir del 7 de noviembre sobre la alabanza y la adoración a las 7 PM. A las 7 PM, a las 7 de la noche. Se está dando esto de sobre la alabanza y la adoración a las 7. Lunes y jueves, estudio de los jóvenes de la Biblia a las 7:30 PM. Mis hermanos, los invitamos a que si los que quieran ahora sí que ver todo esto, pues es algo que nos ayuda, ¿verdad? A los jóvenes. Y la adoración, lo que es la alabanza y la adoración, o sea, pues para ir viendo todo esto, ¿verdad? Y pues allí está, mis hermanos, para todos mis hermanos que quieran, ¿verdad? Y pues vamos a despedir el tiempo, mis hermanos. Señor, te damos muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Señor, porque el día de hoy estamos nosotros aquí, Señor, hemos recibido un alimento espiritual, Padre. Muchas gracias, Señor, porque creo que a través de todo, Señor, de todo lo que hemos estado pasando, de lo que hemos estado viviendo, no hay nada, Señor, no hay comparación con todo lo que nuestros hermanos en esos lugares, en esas inundaciones están pasando, mi Dios. Quizás ellos están ahí padeciendo por esas inundaciones, Señor, y pareciera que nosotros somos los que nos estamos ahogando, Señor, en nuestros hogares, Padre, por lo que el día de hoy estamos viviendo, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, porque de verdad, Señor, no hay nada que nosotros
de lo que nosotros nos podamos quejar, mi Señor. Tenemos vida, tenemos paz, tenemos tranquilidad, Señor. Te tenemos a ti el día de hoy, Señor, en nuestro corazón, Padre. Te damos muchísimas gracias, Padre. No tenemos con qué pagar, Señor, lo que tú hiciste, mi Dios. Te damos muchas gracias. Gracias, gracias. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias, mi Dios. Gracias. Amén y amén. Mis hermanos, abrazos, saludos a todos, esperando que todos estén bien. Los amamos en el nombre de Cristo Jesús.